Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y me da mucho gusto que estén con nosotros esta mañana de viernes porque estamos en vivo obviamente desde Radio Universidad 88.5 y también recuerden que nos pueden sintonizar en línea por si ya se van a sentar en su oficina, pueden entrar a la página de la universidad y pueden encontrar un link directo que los conecta con Radio Universidad también para que nos escuchen desde la comodidad de su iPad, desde su compu, desde donde quiera que estén en todo el mundo, pueden sintonizarnos. Esta mañana me da mucho gusto recibir al ingeniero Luis Antonio Pérez Covarrubias, que nos acompaña hoy en cabina. Ingeniero, qué gusto que está con nosotros, qué bueno que tuvo oportunidad de acompañarnos. Muchas gracias, Raquel, gracias por la invitación y bueno, espero hablar con tu auditorio. Antes de comenzar, les quiero recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook como egresados UASLP y en Twitter como @UASLP_vinc de vinculación, para que encuentren toda la información que les puede ofrecer la institución a ustedes que son egresados de la uni y que pueden seguir en contacto con la universidad, que pueden ir desde eventos culturales hasta posgrados, hasta vacantes. Tenemos una bolsa de trabajo para que chequen toda esta información y se sientan parte todavía de la universidad, que pues obviamente van a ser parte siempre. Ingeniero, vamos a comenzar por el principio, valga la redundancia. Platíqueme cómo fue que usted se decidió a ser ingeniero mecánico electricista y por qué decidió estudiarlo en la Universidad Autónoma. Inicialmente me incliné por la carrera debido a que en preparatoria y secundaria me empezaron a gustar las matemáticas. Empecé a ver que tenía cierta habilidad, lo cual no tenía en primaria. Fue algo que me sucedió, que en primaria era malo para las matemáticas. Después en secundaria empecé a tomarle gusto a los números, empecé a tener resultados más favorables y posteriormente que entré a preparatoria, las materias de física me llamaron mucho la atención, es decir, resolver problemas de la vida diaria a través de los números fue algo que me empezó a llamar la atención y en la disyuntiva de estar en preparatoria, de qué carrera iba a tomar, bueno, tenía tres opciones, una era medicina, la siguiente era arquitectura y la tercera era ingeniería. Descarté medicina y después quedó entre arquitectura, donde tuve algunas entrevistas precisamente con arquitectos que me explicaron pues cuál era la misión de un arquitecto, cuál era su contribución a la sociedad, que era lo que tenía que hacer principalmente, y también tuve entrevistas con ingenieros, de tal manera que eso me daba una perspectiva pues a lo que yo aspiraba. Una vez que tuve ya pues las varias entrevistas, hice una introspección y me di cuenta que las máquinas, que los procesos, que la física era lo mío, y fue por eso que me incliné por la carrera de ingeniero mecánico electricista, porque también empecé a tener un gusto por entender cómo funcionaban las máquinas principalmente. Respecto a la segunda pregunta, ¿por qué me incliné por la universidad? Mi padre es médico, es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Medicina, y ahí la gran mayoría de las personas profesionales con las que hablé también eran egresados de la facultad de ingeniería. Fue por eso que al ver que eran profesionales que tenían éxito en la industria, sobre todo una persona que me guió bastante de la Industrial Minera México, que también era profesor de medio tiempo de la facultad, pues bueno, eso me inclinó a irme hacia la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, basado en la experiencia que yo pude palpar en ese momento y que era un camino que yo quería seguir. Ingeniero, ¿a qué se puede dedicar un ingeniero mecánico electricista? Claro que todas las profesiones con el tiempo han ido evolucionando y hay muchas más opciones de desarrollo profesional, pero en su experiencia que ha tenido durante todos estos años y su trayectoria, ¿usted qué podría decir? ¿Qué puede hacer? ¿En dónde puede trabajar? Mira, te voy a decir que hace algunos años, sobre todo cuando salí, el campo se veía muy limitado porque se consideraba que un ingeniero iba a ser un supervisor o un gerente de mantenimiento, un gerente de instrumentación, y de hecho me tocó en mis primeros años ver esa situación con un campo limitado a la parte muy técnica sobre todo a las áreas de mantenimiento y las áreas de supervisión de producción. Sin embargo, conforme me fui desempeñando en la industria me di cuenta que el
panorama es más amplio. Podemos desempeñarnos muy bien en las áreas de calidad, en las áreas de ingeniería de producto, en las áreas de ingeniería de manufactura, en las áreas de compras. Afortunadamente me tocó entrar en una empresa que me desarrolló en el área de compras técnicas, y los ingenieros, porque antes era muy administrativa la función de compras, se fue tecnificando y yo inicié en la industria automotriz la parte de compras. Posteriormente me desempeñé también en el área de proyectos y en el área de ventas y en el área de marketing, y actualmente pues estoy ya en el área administrativa. Entonces realmente el campo de ingeniería mecánica eléctrica es muy amplio, inclusive vamos a decir se puede incursionar en el área de recursos humanos, dependiendo de la preparación que se tengan. Entonces el campo y el alcance tradicional técnico que se tenía es mucho más amplio ahora también al campo administrativo. Obviamente se requiere una preparación adicional de la que recibimos en la escuela, que es muy técnica, para llegar a estar en varias posiciones gerenciales o directivas. Y eso es muy importante, porque ya muchas de las profesiones tienen que ser transdisciplinarias, multidisciplinarias. Ya no podemos encasillarnos en una sola idea de que esto es lo que puedo hacer o esto es lo que sé hacer. Al contrario, tenemos que incursionar en varias áreas para poder desarrollarnos profesionalmente. Ya no es como antes, era muy tradicional, por así decirlo. Han cambiado mucho las cosas. Ingeniero, cuéntame, ¿cómo fue su experiencia dentro de la universidad? ¿Cuál fue el reto más importante al que usted se enfrentó o que siente que se enfrentó durante el desarrollo de su ingeniería? Bueno, es una pregunta interesante y me hace regresar a mi inicio en 1990. El primer año fue muy difícil en el departamento físico-matemático de la Facultad de Ingeniería, a tal grado que con los primeros resultados que obtuve el primer mes pensé en cambiar de carrera. Yo inclusive pensé que no era lo mío, porque los resultados no fueron buenos. Sin embargo, pues también a través del apoyo de compañeros, de maestros, decidí seguir, y ese primer año fue uno de los más difíciles de mi carrera, lo puedo decir, en la universidad. Y después, se fue incrementando el interés por las materias que fui teniendo, sobre todo en el área eléctrica. Yo me incliné mucho por el área eléctrica durante la carrera, complementado por el área mecánica, que por decirlo así, me iba mejor en el aspecto mecánico que en el eléctrico, aunque a mí me gustaba más la parte eléctrica. Entonces fue creciendo el interés, y sobre todo con la interacción de maestros que ya trabajaban en la industria en ese momento, y que nos daban un panorama de lo que íbamos nosotros a ver en algunos meses, y que eso obviamente al estar en el último año pues nos provoca mucha inquietud, saber hacia dónde vamos a ir. Es un panorama incierto, a veces un poco aterrador, pero con las experiencias de los maestros, algunas buenas y algunas no tan buenas, pues nos dan indicaciones hacia dónde podríamos ir. ¿Cómo fue precisamente este primer contacto que usted tuvo ya con la vida laboral? No sé si fue en prácticas, no sé si fue ya en un primer trabajo, pero esta primera vez que ya usted llevó lo que sabía, lo que aprendió en las aulas, al mundo real, al campo. Las primeras prácticas profesionales que tuve fueron decepcionantes. De hecho, yo me pregunté, bueno, no considero que esté estudiando tanto para hacer lo que estoy viendo que se hace en esta empresa. Entonces sí duré solo un mes, y así lo tengo que decir. Decidí irme porque no me gustó la experiencia, y dije, no creo que esto sea, tampoco me voy a cerrar a que así es todo. Tengo que ver nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Hice prácticas después en otra empresa que me ayudó mucho más. En esta empresa me pusieron a dibujar, literalmente, era un dibujante, aunque todavía estaba en la escuela. Y después hice servicio social de 6 meses en otra empresa, donde sí ya vi y palpé de manera más real lo que sucedía, aunque yo no tenía ninguna responsabilidad. Era un practicante, era un becario, y yo no podía hacer tareas realmente profesionales. Entonces fue un camino en el cual fui de la decepción a un agrado por la parte de ingeniería. Y que eso que mencionas es muy importante. Si uno no está conforme, tiene oportunidad de moverse, sobre todo si está haciendo prácticas o servicio, no tiene que quedarse en el mismo lugar. Hay que probar lo que existe allá afuera también. Sí, ese es un punto importante. En la industria no siempre vamos a encontrar
la situación ideal o perfecta que nos llene. Hay que tomar en cuenta que la vida profesional está llena de muchos obstáculos, de muchas situaciones no previstas, muchas de ellas. A veces queremos ir a los libros y ver lo que nos enseñaron en la escuela y nos damos cuenta que no está la respuesta ahí. Entonces también tenemos que estar conscientes de que si tenemos una misión hay que cumplirla y hay que cumplirla bien. Y si vamos a terminar una misión, pues hay que llegar hasta el final. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes, de no abandonar lo que uno se ha propuesto, aunque sea difícil, y la vida es así, o sea, la vida son retos que uno tiene que enfrentar, que tiene que prepararse y sacar adelante. ¿Qué pasa, ingeniero, cuando usted termina su licenciatura, su ingeniería, y se da cuenta que es un joven profesionista, que ya acabó la escuela y que ahora sí ya se tiene que dedicar pues a continuar su trabajo? ¿Cómo lo asume usted y qué pasa? ¿Qué decide hacer? Conforme uno va haciendo la carrera, se va dando cuenta que va llegando a niveles más complejos, tanto por las materias como por el nivel de exigencia, y cada vez va viendo más cerca el momento en que tiene que dejar las aulas. Hasta cierto punto, pues las aulas representan una seguridad para uno como estudiante. Sabe que tiene que ir en un horario definido, sabe que va el maestro, sabe que tiene que hacer la tarea, y así se vuelve en una rutina. Conforme uno va disminuyendo el número de materias y acercándose a los semestres finales, pues se va dando cuenta de que la salida es inminente. Entonces vienen sentimientos encontrados de alegría por dejar la escuela y también de angustia por saber hacia dónde va a ir uno. Saliendo de la escuela tuve la fortuna de entrar en una pequeña empresa de automatización de procesos, donde éramos 5 ingenieros, y estuve trabajando ahí 3 años, por lo cual pues prácticamente saliendo de la Facultad de Ingeniería pude incrustarme en el medio laboral. Después de ahí, ¿cómo ha sido su experiencia integrándose al área industrial? Obviamente San Luis ahorita tiene un boom justamente en esta área, y particularmente en el área automotriz, que usted también ha tenido bastante experiencia. ¿Cómo considera usted que ha cambiado a lo largo de todos estos años esta industria, y usted como profesional, cómo se ha tenido que ir adaptando a estos cambios también? Hasta el momento llevo ya 21 años en el sector industrial, 17 de años en el sector automotriz y 4 en el sector eléctrico de manufactura. Y bueno, hay situaciones obviamente que cambia la tecnología, cambian las personas, pero los principios básicos que pide hoy la industria y las empresas no cambian. La transparencia, el trabajo en equipo, la apertura para enseñar, eso no cambia, y eso no lo he visto que cambie desde que entré hasta ahora. Esos son valores, vamos a decir, universales, que todas las empresas están exigiendo hoy, sobre todo la transparencia y una buena actitud hacia el trabajo, pues son pilares fundamentales que hacen que una persona pues tenga éxito en su desarrollo profesional. Los métodos, las formas de trabajo, la maquinaria, pues eso se va perfeccionando, se van haciendo cada vez más eficientes los procesos de manufactura, se busca que también los procesos administrativos cada vez sean más eficientes. En la industria, pues nos ponen bajo nuestro cargo recursos, y es nuestra responsabilidad hacer buen uso de esos recursos. Entonces, obviamente las técnicas se van refinando, los medios se van refinando, pero los principios fundamentales siguen ahí. Ingeniero, usted ha tenido oportunidad de estar en empresas transnacionales como Valeo y actualmente Metalor, que se encuentra. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que se les demanda a los jóvenes para que se integren a estas empresas? ¿Qué necesitan, qué características necesitan tener o qué requisitos necesitan cumplir para que pues puedan desempeñar un trabajo que les permita desarrollarse profesionalmente? Bueno, en este caso nosotros hemos manejado 2 situaciones con los estudiantes. Uno que le llamamos becario o practicante, que ellos todavía están estudiando en la universidad o en la escuela profesional, y que están tiempo parcial. Para ellos tenemos obviamente un esquema diferente, donde el nivel de exigencia es diferente, pero se les asignan algunos proyectos, se les asignan algunas tareas, y se les pide obviamente primero una asistencia perfecta. Okay, si se comprometen a ir a la empresa, pues tienen que llegar, y tienen que llegar temprano, y tienen que salir a la hora que está pactada. Ese es uno de los primeros puntos: la disponibilidad, el
el no faltar, eso es algo fundamental. Segundo, que estén abiertos a recibir capacitación y recibir instrucciones y misiones que les hagan desarrollarse. Hay veces que damos misiones que parecen no ser muy acorde a lo que la persona va a hacer, pero nosotros tenemos el objetivo de desarrollar las capacidades humanas y las capacidades técnicas de las personas. Entonces no siempre damos tareas técnicas, sino damos tareas humanas que ponen a prueba a la persona para nosotros ver cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas y debilidades, y obviamente determinar si en un momento dado pueden ser un buen activo humano para la empresa. En segundo punto, para las personas que ya contratamos para puestos definitivos, pues pedimos tratamos de identificar una buena actitud. ¿Sí? No esperamos una persona que llegue a las 8 y se vaya a las 5, que esté buscando las 5 para salir. El medio laboral es demandante, no nos fijamos a un horario, aunque obviamente tenemos que encontrar un balance entre lo personal y lo profesional. Sin embargo, hay situaciones que nos demandan estar un poco más de tiempo para resolver los problemas, para dar mejoras. Entonces, es esa apertura que buscamos de los jóvenes a aprender, a cambiar un poco sus paradigmas también que traen, y también tratarlos de vamos a decir, de integrar progresivamente al ambiente laboral. No los enviamos a las jaulas de los leones para que sean comidos, sino identificamos cuáles son sus características y llevarlos paso a paso para que ellos puedan desarrollarse. Hay jóvenes que quieren crecer muy rápido, hay jóvenes que quieren dar un salto muy rápido, y nosotros tenemos que moderarlo porque ese salto puede implicar una caída que puede ser pues dolorosa. Ingeniero, ¿cómo ve usted la ciudad aquí en San Luis? Justamente con lo que le mencionaba hace un momento, con este boom automotriz, con esta llegada de tantas empresas transnacionales. ¿Qué percepción le causa estos cambios, estos movimientos que han habido en estos últimos años? Bueno, estos cambios desde mi punto de vista son naturales. México ha mostrado una gran competitividad en los últimos años y me ha tocado ser parte de ella. Me ha tocado ver el crecimiento de otras ciudades cercanas a San Luis Potosí. Yo lo considero normal en el aspecto en que la calidad de los productos en México es reconocida a nivel mundial. La capacidad de los técnicos y de los ingenieros mexicanos en este caso es reconocida también a nivel mundial. Estamos a un muy buen nivel competitivo contra otras naciones, y obviamente lo que buscan las empresas transnacionales pues es generar ganancias, es ser más competitivos. El mercado es muy agresivo, es muy fiero, y pues han encontrado en México los ingredientes para poder desarrollar exitosamente empresas de alto nivel. Platícame un poco de su trabajo actual. ¿Cómo es desempeñarse como director general de Metalor? ¿A qué retos se ha enfrentado? ¿Cómo ha sido toda esta experiencia de, aparte, pues ir escalando hasta llegar a esta posición? Ha sido una experiencia muy reconfortante, muy difícil también. Yo inicié esta posición en la Ciudad de México, donde estaba la empresa. Por necesidades de expansión y de crecimiento me tocó cerrar una empresa en la Ciudad de México, lo cual humanamente es doloroso porque, tuvimos que vamos a decir que despedir a personal que no pudo seguirnos. Otro personal se movió de la Ciudad de México a San Luis Potosí, y aquí complementamos ya un equipo que hoy somos 250 personas. Entonces el principal reto yo diría que ha sido humano en mi posición actual. Primero levantar una empresa en la Ciudad de México para lograr los resultados, estabilizarla y después cerrarla. Después crear una nueva empresa en San Luis Potosí desde los papeles, desde el diseño de la nave, construcción de nave, movimiento de máquinas, contratación de personal, fabricación de piezas. Ha sido uno de los proyectos más relevantes de mi vida y muy satisfactorio, pero yo diría que el principal reto al que me he enfrentado es la administración del recurso humano. Que era justamente lo que comentaba, de repente se pensaría que eso no tendría que ver mucho directamente con la ingeniería, y por el contrario, actualmente tiene todo que ver, ¿no? Como todo está interrelacionado. Así es. Ingeniero, platícame de qué se trata, o sea, qué rubro es la empresa, de qué hacen en Metalor. Metalor es uno de los líderes a nivel mundial en transformación de metales. En el caso de nuestro grupo de negocios, hacemos contactos eléctricos para la industria terminal, es decir, nuestro componente forma parte de los equipos de transmisión de energía y es uno de los componentes principales en el funcionamiento de los equipos de grandes armadores como Siemens, Schneider, ABB, Eaton, Cooper. Nuestra misión es diseñar y fabricar componentes que aseguren una buena transmisión de la energía eléctrica.
Por otra parte, también ha tenido usted oportunidad de salir al extranjero a formarse, a aprender, a tomar algún curso. ¿Cómo ha sido para usted, teniendo esta formación de siendo un ingeniero potosino, mexicano, salir a aprender cosas nuevas y basarlas en los conocimientos que usted ya traía antes de irse? Bueno, afortunadamente en la empresa Valeo recibí una capacitación formidable y estoy muy agradecido por ello. Desde mis primeros meses me enviaron a Estados Unidos. Mi primera misión fue liberar una máquina en Seattle, Washington. Una misión que no me correspondía a mí como función de compras, pero me la asignaron y eso para mí fue una responsabilidad y un orgullo muy fuerte. Y posteriormente, pues sí recibí entrenamientos en el extranjero en varias áreas de especialidad, pues que me han permitido primero obtener más conocimiento y segundo tener una visión global de cómo se hacen las cosas en otras partes del mundo y tratar de implementar esas buenas prácticas en nuestro trabajo en México. Y respecto a su formación, al nivel que usted traía en cuanto a la ingeniería, comparado tal vez con el nivel o la preparación que tenían otros ingenieros, ¿qué tanto siente que hay diferencias entre la preparación de ingeniería entre otros países y entre la mexicana? Bueno, mira, desde que estuve yo en mis inicios profesionales, tuve como compañeros personas que venían de varias instituciones técnicas de ingeniería, no solo de San Luis, sino del país, y pues pude comprobar que estaba al nivel de ellos. Ahí siempre hicimos un trabajo en equipo, nunca hubo esa diferenciación de tú vienes de una escuela, estamos en la misma empresa, venimos de escuelas diferentes, vamos a aportar lo mejor de nosotros, a trabajar en equipo. Sin embargo, yo pienso que con la educación que tuve siempre estuvimos al nivel de los mejores, tanto nacional, y hoy puedo decir pues que estamos al nivel también de los mejores a nivel internacional. Ingeniero, ¿qué le diría usted a un joven que nos está escuchando y que tenga esta inquietud de estudiar, ya sea la ingeniería que usted estudió o estudiar simplemente algún tipo de ingeniería? Bueno, hay muchas ingenierías, el abanico de oportunidades son amplias. Yo creo que la persona tiene que saber qué es lo que le gusta, para lo cual está inclinado. No se debe de sentir forzado por la familia o por amigos a estudiar algo si él no lo siente. Los muchachos o las muchachas deben de ver qué es lo que les atrae, dónde se ven en el futuro y que haya un gusto por lo que ellos quieren estudiar. Entonces yo creo que lo primero es que ellos se pregunten qué quiero hacer, qué es lo que me gusta, y después esos pensamientos los compartan con su familia, con especialistas como yo lo hice hace muchos años, para ver si eso que ellos quieren hacer realmente es lo que en la realidad es, porque a veces pensamos que la realidad es una cosa y puede ser muy diferente. Sí, eso es muy importante, tenemos una idea, pero no acabamos de aterrizar con alguien que ha tenido la experiencia realmente cómo se desempeña en el campo laboral. Así es. Ingeniero, ¿qué siente usted que le dejó la Universidad Autónoma en su vida profesional o en su vida personal? Bueno, una de las cosas que me dejó y que practico diario es la versatilidad. En la universidad, pues con los recursos que teníamos que sacar adelante un proyecto, teníamos que sacar adelante una materia. Entonces, eso es algo de lo que me enseñó. Con los recursos que a ti te dan, tienes que maximizarlos y tienes que sacar el resultado. Hay veces que nos damos cuenta que los recursos no son suficientes y es muy válido y es necesario pedir más recursos. Sin embargo, de primera instancia tenemos que medir los recursos que nos dan y maximizar, utilizarlos de manera eficiente, de manera inteligente para dar el resultado que se nos pide. Entonces la flexibilidad y la buena utilización de recursos son dos de los aspectos principales que yo recuerdo de la Facultad de Ingeniería. Y que parte de eso es aplicable prácticamente a cualquier trabajo. Muchas de las veces no tenemos los recursos que imaginamos o que quisiéramos y nos tenemos que adaptar y salir adelante y tener el producto listo. No podemos utilizarlo como una excusa de repente, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y les recuerdo que nos pueden acompañar en la próxima semana para seguir platicando mucho más de nuestra universidad. Mi nombre es Raquel Soto, él fue el ingeniero Luis Antonio Pérez Covarrubias y los espero la próxima semana. Hasta la próxima. Esto fue Parte de Ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.